Bienvenidas a Mujeres Sanadoras. Soy Agos, mentora experta en Ayurveda y espiritualidad. Y en este podcast quiero acompañarte a crecer en el camino de la sanación y como líder de tu negocio holístico. Si sos de las emprendedoras que quiere llevar herramientas holísticas a sus pacientes y alumnos, que como yo no se conforman porque saben que tienen más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a comenzar mi negocio holístico, sanarme, superar miedos y transformarlos en herramientas de crecimiento y abundancia, estoy lista para acompañarte a hacer lo mismo, si querés, para que mejoremos nuestra relación con el bienestar, el dinero, el miedo al éxito y conectemos con la abundancia. Si tenés claro que sanarse uno mismo es necesario para sanar a otros y querés diseñar una vida 100% a tu medida, liberando tu máximo potencial y vivir trabajando haciendo lo que amás, comenzamos. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio. ¿Cómo están? Hoy tenemos un gran episodio sobre un tema principal en la Ayurveda, que es hablar de la prevención. Entonces, sabiendo, quizás no tenés idea, quizás estás escuchando por primera vez sobre Ayurveda o estás profundizando en el tema, sabés que esta ciencia está dividida en un 50% tratamiento de enfermedades y en otro 50% están los esfuerzos del cuidado de la salud, lo que le llamamos prevención, el diseño del estilo de vida y la alimentación para el cuidado, mantenimiento y fortalecimiento de la salud. Y ese es un tema súper importante y un poquito vamos a estar hablando ahora a continuación sobre cómo empezamos a aplicarlo en nosotros mismos y a prevenir en nosotros mismos para después llevarlo a los demás. Entonces hoy quiero contarles, vamos a ir contando cada uno su historia sobre cómo arrancó con esto y quiero comenzar yo. Yo empecé a estudiar la Ayurveda y cuando arranqué me centré mucho en perfeccionar las técnicas de terapias, ¿sí? Y esas terapias que fui aprendiendo y utilizando en otras personas, ya sea desde masajes, marma, cuidado a través de la cosmética natural, todo lo que era externo, lo empecé a aplicar en otras personas. Así fue como yo arranqué. Pero cuando arranqué de esto, me centré mucho en cómo la Ayurveda podía tener grandes beneficios, pero me olvidé en algún punto de todo lo que eran los hábitos, la alimentación y sobre todo el cuidado personal. Porque cuando estamos acompañando a otros en su proceso de sanación, también necesitamos herramientas que nos ayuden a nosotros a sostener nuestra energía, nuestro cuidado personal, nuestra conexión energética elevada para poder obviamente brindar un mejor servicio. Yo en esta primera etapa de mi vida me olvidé de todo ese lado y estaba muy centrada en cómo comparto las terapias que sé que son geniales y que van a cambiar mucho el bienestar de las personas. Por eso, ¿querés agregar vos cómo fue tu principio? Desde mi caso en particular lo arranqué por el lado de la meditación, por herramientas directas de aplicar a mi día a día, pero cuando me decidí verdaderamente ir por el Ayurveda, lo primero que hice en realidad, antes de animarme a usarlo en otros, era verdaderamente usarlo en mí. Y cuando lo hice conmigo dije, aprovechemos este esfuerzo que voy a hacer, es mucho más fácil en grupo, y propuse un grupo de conocidos, amigos, voy a estar implementando esta parte de la Ayurveda que es para el cuidado, diseño de mi estilo de vida y mejorar mis hábitos. Entonces le propuse como un grupo que eran entre 20 y 30 personas que se empezaron a sumar y fuimos ajustando nuestras rutinas y estuvimos evaluando la evolución de nuestro cuerpo, nuestra mente a lo largo de un tiempo determinado. Y fue interesante porque vi el impacto de estas herramientas de prevención rápidamente, muy rápidamente. No tuvo ni que pasar un mes que notaba grandes cambios en mi salud. Entonces mi mayor deseo en este momento que yo les contaba, donde estaba aplicando las terapias en otro y podía empezar a ver todos estos beneficios que tenía y cómo iba cambiando, era poder profundizar en los principios básicos para poder integrar la Ayurveda en mi vida, porque obviamente cuando uno tiene la experiencia personal es mucho más fácil compartirla y también para complementar mis terapias en ese momento. Quería agregar el cuidado personal un lado para yo tener más energía, yo cuidarme y después para poder guiar a otros. En este proceso que me di cuenta de que quería hacerlo y que también tenía que profundizar para poder lograrlo, empecé a sentir que había algo que me frenaba, algo que no me dejaba avanzar, pero no tenía un registro claro en ese momento de qué era. Entonces cada vez que quería cambiar un hábito y decía el popular, el lunes empiezo, ¿quién no lo dijo alguna vez? Cuando dije esto, cada vez que decía, ok, el lunes arranco, voy a hacer esto y me voy a levantar a esta hora, y tenía todo mi plan medio organizado,
me empezaba a surgir que pasaba un evento, entonces decía, bueno, arranco mañana, pero el otro día me acostaba tarde, después trabajé todo el día y estaba cansada, y después sentía que entraba como en un círculo donde todas las excusas personales aparecían, y yo no podía salir, estaba como en un círculo de excusas. Y en ese momento yo tenía 2 trabajos diferentes, para que se den cuenta de mis grandes excusas. Yo tenía 2 trabajos, trabajaba medio tiempo en una empresa de Ayurveda, donde tenía una coordinación a nivel de continente, coordinaba toda Latinoamérica, y después tenía medio tiempo con mis terapias, donde yo tenía que promover mi terapia, ayudar a mi paciente, hacer la terapia, después mandarle las indicaciones a los que venían a mis asesoramientos, tenía por la noche cursos de Ayurveda y de respiración, entonces tenía como mi agenda muy completa. Y por más que sí, algunos hábitos ya los tenía incorporados, yo ya meditaba todos los días, hacía yoga, me levantaba temprano, fíjense, con esta agenda sí o sí me levantaba temprano, hacía 3-4 veces por semana Abhyanga, que para mí saben que yo siempre hablo, es muy importante. Yo sentía que lo que más me costaba a mí por un tema de cambios durante el día de escenarios, en mi caso particular, era sostener una alimentación saludable. Porque algunos hábitos ya los tenía y quería tener de incorporar todos, ¿no? Toda completa la lista de Dinacharya, pero necesitaba para eso tener mi propio momento de autocuidado, ¿no? Esos momentos de conexión con uno donde tenemos que bajar. Porque si no nos podemos cuidar a nosotros mismos con intención y con atención, ¿no? Como esto de traer toda la conciencia a ese momento de cuidado, nadie lo va a hacer por nosotros. Y esto es lo que me empecé a dar cuenta. Yo estaba destinando muchísimo tiempo de mi vida en acompañar a otros y me estaba olvidando de mí. Y en ese proceso de cuidar a otros me di cuenta que los mismos problemas o desafíos que tenían las personas eran los mismos que tenía yo. Entonces yo sabía que quería tener una mejor calidad de vida, quería tener una mejor experiencia, para después encima poder aplicarlos con mis pacientes, que era lo que yo promovía, que vos puedas tener hábitos de alimentación y poder tener toda tu rutina completa, pero yo no lo estaba haciendo. Y esto fue un cambio rotundo para mí, porque atraemos a las personas en las que nosotros vibramos, atraemos lo que nosotros somos, como nosotros nos movemos. Entonces cuando yo empecé a notar esto, también empecé a notar que el compromiso de las personas que venían también iba cambiando. Entonces hice una lista de todos los hábitos que me proponía incorporar, hice en qué momento los iba a llevar, cómo iba a realizar un hábito, cómo lo iba a sostener, qué parte... Porque vieron que pasa algo con los hábitos, si alguna vez lo notaron, es que en una parte nos cuesta, ¿no? Empezás y tenés que tomarte el tiempo, el momento del día, como parece algo que te tenés que obligar, hasta que en un momento se vuelve algo más automático y se vuelve parte de la rutina. Hoy en ningún momento de tu día pensás en me tengo que lavar los dientes, ¿no? Como es algo que vos sabés que te levantas a la mañana y te lavas los dientes, no sé, ¿no? Como lavarte la cara, bañarte, no es algo que a vos alguien te tiene que obligar, pero seguramente de chicos sí lo tuvieron que hacer. Y esto es lo mismo con todos los hábitos. Hay un momento en el que dentro de nuestra rutina ya forman parte y es algo que sale de forma automática, rápida, ¿sí? Porque cuando uno se tiene que hacer, no lo tiene que hacer como que viene lento y se tiene que pensar y tiene que ganar ganas, ¿no? Y esto es más automático. Entonces lo que yo decidí fue empezar a ver cuál era la estrategia que funcionaba para poder organizarme para mi meta nueva, que era poder sostener una alimentación saludable en base al tiempo y estos cambios de, como yo les digo, de escenario durante el día de trabajo que yo tenía, de lugares donde estaba físicamente, y de poder incorporar todos los hábitos que me faltaban incorporar en mi rutina diaria, porque yo, como les contaba, ya tenía varios que yo ya venía incluyendo. Y cuando pude ver cómo hacerlo, cuál era la estrategia, la forma, cómo organizarme, en poco tiempo el cambio fue rotundo. Rotundo, así se los digo. Había logrado incorporar todos los hábitos, comer saludable, tener flexibilidad, porque había aprendido cómo hacer, cuando lo organicé y lo armé de forma estratégica, cómo tenía que ser esta estrategia para que incluya flexibilidad, porque sí, no quería dejar de ver a mis amigos, no quería dejar de ver a mi familia, y muchas veces esos horarios o esas formas de interactuar son diferentes a los que se proponen dentro de la rutina, y sobre todo qué hacer después, porque si un día comes muy tarde
o te dormís tarde, se siente al día siguiente, sobre todo si te querés levantar temprano es más difícil. Bueno, todo esto de qué hago si lo hago y cómo lo llevo al otro día para seguir en esta rutina de mejorar mi calidad de vida e incorporar la Ayurveda. Y ahí fue cuando noté esta estrategia, qué era lo que había que hacer. Cuando empecé a dar mis asesorías individuales de hábitos saludables, cambió todo, porque empecé a enseñarle esto mismo a mis pacientes y a mis alumnos. Y ese cambio en las asesorías fue increíble porque antes me venían como algunos testimonios o comentarios de sí, me siento mucho mejor, logré incluir 2 o 3 cosas, logré algunos pequeños cambios, otros no pude, como estas eran algunas devoluciones que yo tenía, pero de repente las devoluciones eran otras totalmente distintas. Eran de lo logré, sostuve toda la rutina, me siento mucho mejor, ahora sé qué tengo que hacer, ya no tengo más la lengua con toxinas, puedo seguir trabajando en profundidad, quiero aprender más porque ya sé que puedo hacerlo. Entonces ahí me di cuenta que esa estrategia funcionaba y que eso era lo que yo tenía que compartir. Y hasta acá todo se sentía hermoso. ¿Qué pasó ahí? ¿Querés agregar algo más? Sí, por ahí comentarles cómo fue de mi lado, digamos, que eso es distinto. Vieron que yo comencé por otro lado, cómo empecé a aplicar y demás. Cuando empecé a practicarlo, una vez que pasé este tiempo de verdaderamente, era prácticamente dedicar mis días de todo ese mes, de ese principio de mes, esos primeros 30 días o primeros 2 meses de aplicar las rutinas y demás en mí con un grupo de personas. Estaba súper pendiente de todos los puntos a completar la lista de día a día, qué tengo que hacer a cada momento del día para terminar de hacer la rutina y verdaderamente puedo decir los efectos son estos al final del proceso. Entonces los pude llevar rápidamente adelante, pero eran solamente rutinas, no estaba pensando en alimentación, ese ya fue otro desafío para mí. Y noté después que mi obstáculo, la dificultad para mí fue, bueno, lo apliqué en mí, está re lindo, ahora cómo hago que otro lo logre. Yo no puedo exigirle a todas las personas que sean, ¿cómo decirlo?, unos sedientos de conocimiento, que los apliquen todo rápido como yo. Hay personas que puede que les salga, hay personas que no les va a salir, no lo van a querer hacer, otros quizás sí, pero es difícil por la rutina verdadera que ya tienen. Entonces, mi gran obstáculo fue cómo paso de yo, que experimenté los resultados rápidamente, a dárselo a la gente, a mis pacientes principalmente, porque sí, con Agos dábamos talleres de Ayurveda, enseñábamos todo el conocimiento que era muy lindo, toda la teoría es muy linda, es hermosa, la forma en que está hablado y todo, pero ahora bueno, ¿cómo hago para que la persona pueda? Y ahí es donde toma tiempo, ¿no? Empiezas a observar con mayor detenimiento a cada paciente qué es lo que le pasa. Yo digo paciente porque soy médico, entonces me sale normal. Pero empezás a observar qué le va a ser más fácil primero, ¿no? Vos tenés toda la lista de pasos para realizar la rutina o qué alimentación y demás. Quizás si la alimentación cuesta y la rutina también, bueno, va primero por rutina. Y a algunas personas quizás les es más fácil la alimentación. Entonces empezás a observar qué va a tener mayor posibilidad la persona. Y eso me tomó bastante tiempo, no solo de observar directamente, sino de animarme a dar recomendaciones e indicaciones que aprendí después, digamos, no en la formación como médico. Entonces ese fue el gran obstáculo, decir, ¿cómo lo llevo? Empezar a observar qué es más fácil, corregir la cena primero, después el almuerzo, después el desayuno, y fui encontrando estas, ¿cómo decirlo?, secretos, digamos, para reubicar las rutinas y que les sea mucho más fácil después ubicar todo el resto, que sea fluido y no sea algún desafío de que no lo puedes mantener después de un mes, ¿no? Que puedes mantener lo que más te sirve a lo largo de tu vida, que te ayude a prevenir todos los problemas, ¿no? Y después la alimentación fue otro desafío, ¿no? Empezar a decir, ok, a mí me cuesta ver el mayor detalle de la alimentación, bueno, ¿qué puede ser lo más simple para una persona para ayudar a corregir cómo está alimentándose a la manera y siempre busco por ejemplo, hacer la conexión con ciertas emociones y demás. Esos fueron como pasitos que me fueron trayendo. Y creo que ahora lo que nos va a seguir contando Agos, que en el medio de todo este aprendizaje surgen grandes dificultades, ¿no? Antes de seguir con eso, hasta acá puedes ir dejando comentarios sobre cómo venís sintiendo vos esta charla, cómo te venís conectando vos con tus hábitos
y con esta forma te sentís conectado, no te pasó, puedes ir dejando tus comentarios al respecto, que nos encantaría leerlos para saber cómo se sintieron ustedes en sus primeros comienzos, ¿no? Queriendo cambiar sus rutinas. Claro, entonces veníamos con todo esto de cursos, de pacientes y asesorías y otro trabajo aparte bueno, vamos con lo nuestro, vamos con nuestra forma de que estamos diseñando y aprendiendo a transmitírselo a los demás. Y nació nuestra hija, ¿no? Bueno, y este fue un nuevo desafío. No sé si algunos son padres o no, pero para los que son padres les habrá pasado que a veces teniendo una tercera persona que depende de todos sus hábitos, ¿no? Toda su vida depende de vos, ya es un nuevo nivel de desafío de cuidado personal. Y esto fue muy interesante porque yo en ese momento, ambos dos, estábamos muy establecidos en los horarios de nuestras prácticas, en nuestra rutina, en cómo prevenir, en cómo explicárselo a los padres. Como teníamos todo absolutamente armado de una forma, con una estructura que nos servía, con la flexibilidad que teníamos. Pero el nacimiento de nuestra hija fue un giro total a eso como nosotros lo conocíamos. Y acá fue donde apareció un nuevo desafío, mucho más estresante, de muchas más horas y sin descanso, ¿no? Porque uno de otro trabajo, de otras actividades, en algún momento se corta, pero con un hijo es muy difícil hacer este corte porque hasta la noche no se puede despertar uno. Y los primeros meses literal hicimos lo que pudimos. No les vamos a mentir. Hicimos lo que pudimos porque realmente era todo nuevo para nosotros, era todo nuevo las sensaciones, qué había que hacer, qué no, amamantar, ¿no? Como toda la experiencia fue muy física, exactamente. Y de extrañar, ¿no? De extrañar nuestros momentos en soledad, en los momentos de, no sé, yo extrañaba mis momentos de masaje, porque el primer tiempo yo tuve cesárea y no podía hacerlo, sentir mi cuerpo. En mi caso particular también mi cuerpo había sufrido, no sé si la palabra es sufrir, no, pero había experimentado un cambio, con lo cual a mí también me costaba muchísimo, porque tenía piel floja, tenía estrías, tenía una cicatriz. A mí amamantar al principio me generaba mucha ansiedad, mucha ansiedad, y la alimentación saludable ahí al principio me costó demasiado porque me generaba ansiedad y las hormonas y todo, y yo solo quería comer galletitas, les soy 100% sincera. Galletitas, era todo lo que yo quería comer mientras amamantaba, y para mí fue todo un proceso pasar de mi alimentación saludable, mis galletitas que hacía yo, que eran saludables, como todo este proceso que yo ya lo tenía organizado de una manera que me funcionaba, a este nuevo cambio. Sobre todo porque mi hija nació por cesárea. Yo el último momento que yo estaba en el embarazo tenía las contracciones, tuve 3 días con trabajo de parto, pero ella no bajaba, con lo cual nació por cesárea. Y a nivel emocional, a mí lo que me sucedía es que me costaba mucho tocar la zona donde yo tenía la cesárea, y me costó mucho tiempo volver a conectar con mi cuerpo desde ese aspecto, porque cada vez que lo tocaba había emociones que iban surgiendo, y que eso no tiene que ver con la organización, no tiene que ver con conocimiento, es esa conexión de que ya tu cuerpo no es el mismo que era, vos ya no sos lo mismo que era, y que ya toda esa teoría que yo sabía y cómo la aplicaba ya no me funcionaba. Entonces tuve que volver a rearmarme de alguna manera con este nuevo estilo de vida, este nuevo forma de hacerlo, esta nueva forma de conocernos, porque conocernos es muy importante, porque muchas veces las trabas que no nos permiten dar ese salto y hacer ese cambio en nuestro estilo de vida, en la alimentación, es lo emocional, y sobre todo no tener la sensibilidad para acompañar a otros también en esos procesos. Porque cuando estamos queriendo hacer un cambio, la sensibilidad en la comunicación, en las preguntas, en lo que queremos hacer, en cómo lo volvemos, es muy importante. Entonces a mí todo este aspecto me abrió una nueva sensibilidad y conciencia y forma de verlo, que eso se vio reflejado, que eso se empezó a ver en este cambio. Porque pasó un tiempo en el cual yo me sentí serena y conectada para volver a hacerlo, y el masaje y todo este aspecto me sirvió muchísimo para hacer un duelo de mi cuerpo, de la persona que era y de todo lo que tenía que hacer, donde mis hábitos, mis creencias y mis tiempos y como mamá eran totalmente diferentes, y lo mismo como papá. Pero la Ayurveda, más allá de todo, estuvo siempre ahí, estuvo presente. Fue la guía que me hacía seguir observando sí o no dentro de lo que yo podía hacer. Entonces, de a poquito, con el tiempo, con el paso de la conciencia nueva, emocional y física, que nos atraviesa a todos,
No importa en dónde estés y en qué momento lo estés compartiendo, todas estas experiencias en distintas etapas de la vida nos acompaña a todos. Y como ejemplo, para mí esto de acompañar madres fue mucho más fácil. Acompañar mujeres en menopausia fue mucho más fácil. Acompañar personas después de cirugías me fue mucho más fácil. Porque yo pude encarnar y vivir lo que era que tu cuerpo cambie y tenga nuevas cicatrices y tenga nuevas marcas que yo antes no lo había hecho. Entonces, muchas veces nos olvidamos del lado humano. No, el lado humano. Y lo personal tiene que ver con el lado humano. Y el Ayurveda es esto. Es entender que somos personas que tienen sentimientos, que tienen un cuerpo, que tienen una vida y tienen un espíritu. Claro, y todas estas experiencias difíciles, físicas que hemos atravesado, y vieron del lado del padre, es como... Yo no estoy embarazado, yo no tuve el parto, yo no tuve la cesárea, entonces hay como cierta exigencia de fondo que, bueno, no se puede decir nada, mejor no decir nada, hay que callar como para poder acompañar mejor y dejarse de... Esta es la sensación que me queda a mí, dejarme mucho de un lado por un tiempo, no escucharme tanto mis deseos personales, mis planes, mis proyectos personales y estar lo más disponible posible para el proceso de mapaternar, digamos, ¿no? Entonces, esto te vuelve muy flexible, te rompe y te vuelve muy flexible, ¿no? En particular, a mí la experiencia que me queda mucho es esto de acompañar su descanso, que pueda descansar mejor y estar con mi nena desde lo más temprano posible y te va volviendo tan flexible que cada vez que das acompañamiento, recomendaciones o indicaciones a alguien, en sus dificultades ves verdaderamente cuál es una dificultad verdadera y cuál es simplemente excusa, ¿no? Entonces te da mucha más compasión por el paciente que tenés delante. Cuando viene una persona, antes yo veía personas que tenían hijos y sí, vos podés hacer esto, tal, andá. Como más exigente, más frío, más duro, pero ahora que vienen pacientes que son padres, que son madres, vienen, ok, vamos a hacer lo más simple posible para que lo puedan llevar adelante, no sea algo frustrante. Entonces la prevención se hace mucho más simple si tu recomendación es liviana y verdaderamente adaptada a la capacidad que tenés hoy día de llevar adelante. Si no, te doy toda una lista de cosas lindas que la Ayurveda dice que hay que hacer y se va a volver una cuesta arriba muy, muy difícil realizar una prevención, incluso usando Ayurveda, que es algo diseñado para cada uno. Entonces tu experiencia siempre es muy importante en cómo vos vas a acompañar a otro. No es algo más como vos lo vivís, porque mientras más consciente sea esa experiencia que vos pases, más fácil va a serlo. Entonces nosotros en este proceso de volver a encontrarnos de esta nueva manera, en cada una nos fuimos encontrando de distintas maneras y nuestro método de prevención que utilizábamos en ese momento, que en ese momento había cambiado, quizás a los que están hace muchos años se acuerdan que teníamos algo que llamaba una membresía que llamaba el Club Ayurveda, y el Club Ayurveda era donde acompañábamos a personas a crear y mantener hábitos saludables. Y el club evolucionó muchísimo cuando nosotros tuvimos este cambio de experiencia también, porque antes sí, ok, teníamos el tiempo y la experiencia de cómo era la estrategia, pero ahora teníamos la flexibilidad, la compasión, las creencias, entender mucho más profundo, conexiones mucho más sutiles de cambios personales que nosotros no habíamos atravesado. Por eso esto que les traigo acá de la experiencia. Y cuando todo esto lo volvimos a plasmar en este método, lo que sucedió es que nuestros alumnos tenían, si antes les contaba que nos llegaban buenas evoluciones y que la gente lograba sostenerlo y demás, ahora pasó algo exponencial. Creció muchísimo más, porque no solo lograban cambiar sus hábitos y sostenerlos en el tiempo, ese tiempo primero empezó a disminuir. La gente lo hacía mucho más rápido, porque no solo les acompañamos una estrategia de cómo hacerlo, sino que también les enseñábamos a conectar con ellos mismos, desde su experiencia, desde las cosas que les costaban y los frenaban emocionalmente, para que logren mejores resultados. Y ahí era donde nos llegaban testimonios desde lograr organizar mi alimentación. Ahora sé qué alimento me cae bien y qué no. Ahora voy y le cocino a mi mamá y se siente desinflamada. Ahora puedo dormir mejor, se me fueron los dolores. Dejé de fumar, nos llegaron muchos testimonios de dejé de fumar. Dejé medicación para dormir, dejé medicación de la presión, dejé medicación psiquiátrica, muchas cosas que fueron de mejorías en la salud. Entonces, me acuerdo de una alumna que decía... que nos contaba que fue a su médico oncológico y que le decía, no sé qué estás haciendo ahora con tus hábitos, pero seguirlo haciendo porque todos tus exámenes dan muy bien. Y únicamente esto que hacíamos, les enseñamos cómo integrar las bases de la Ayurveda a su vida. Porque una práctica profesional
nuestra y lo que deberíamos compartir es un sistema que incluya tus creencias personales, tus hábitos, tu mentalidad y tu vibración energética, porque eso es lo que nos compone a todos y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora no solo de cuidarnos a nosotros y de realizar esta experiencia, sino de prevenir. Y si nosotros no lo podemos vivir en profundidad, no vamos a poder guiar a nuestros alumnos, pacientes o a otras personas a poder hacerlo. Y con esto hay un ejemplo muy gráfico. ¿Vieron? Imagínate que vas al cardiólogo y te dice, bueno, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de comer grasas. Y está con un pucho en la mano, con un cigarrillo en la mano. Oye, está con un paquete de papas fritas de plástico ahí al lado mientras te lo está diciendo. Y sí, por supuesto que la información es verdadera, es útil, es sanadora. Pero si alguien no te lo transmite con eso de yo lo estoy viviendo, utilizarlo, pierde mucha fuerza, ¿no? Alguien que da recomendaciones con ejemplo tiene mucho más impacto que una persona que solo da información. Entonces nuestra experiencia en conocer y reconocer las bases de la Ayurveda, que a veces parece muy simple, ¿no? Hablamos de prevención, hablamos de las gunas, de las doshas, de qué como para sentirme mejor, si hago dinacharya, si no lo hago. Pero si no lo llegamos a vivir y a entender que hay una estrategia para aplicarlo y hacerlo de forma sostenible, y si pensamos que todo el tiempo tenemos que llegar a algún lugar, va a ser muy difícil. Entonces, la clave para que no se produzca la enfermedad, mejorar la calidad de vida, sentirnos mejor, tener más energía, es la integración. Integrar los principios ayurvédicos, integrar el conocimiento con una estrategia clara de cómo llevarlo a la práctica. Y la mayoría de las veces nos saltamos este paso. El paso de conocernos, de reconocernos y de unirlo con los principios. Muchas veces nos quedamos en la persona, lo que me dijo es un desbalance vata, pito, kapha, entonces ¿qué le doy? ¿No? ¿Les pasó alguna vez? Tengo desbalance vata, bueno, andá y meditá. ¿Qué tomo? ¿Qué planta? ¿Qué tomo una infusión chai? ¿Qué hago? ¿No? Pero nos olvidamos del paso previo, de la conexión. Entonces, después pensamos, ¿por qué nuestros pacientes o alumnos no vuelven a mi consulta? No me recomiendan. No hacen lo que yo les recomiendo. Porque no estamos pudiendo integrar. Y es tan simple como les decía al principio, atraemos lo que somos, no lo que queremos ser. Y si nosotros no podemos tener una experiencia profunda de conexión, no vamos a poder transmitir una experiencia profunda de conexión. Si no trabajamos en nosotros mismos, en nuestros compromisos, en nuestra disciplina, si no entendemos la profundidad de las bases, la transformación queda tirada sobre la mesa. Porque no vas a poder unir la experiencia personal y tu autenticidad, lo que vos viviste, como vos lo viviste. Y por eso no vas a poder guiar a otros. Y eso es lo que trabajamos en nuestro programa Bases Ayurveda. Es nuestro curso para profesionales, terapeutas e instructores que quieran ayudar a sus pacientes, alumnos, con esta ciencia tan linda que es la Ayurveda. Pero antes quieren vivirlo ellos mismos, quieren vivenciarlo, quieren experimentarlo, hacerlo carne, ¿no? En su propia vida para entender la profundidad de todos los principios de la teoría, porque la teoría es muy linda, pero hay que experimentarlo para poder avanzar, ¿no? Principios básicos y dar, por lo tanto, mejores diagnósticos raíz. Queremos que puedan dar diagnósticos raíz. Este es un concepto muy interesante, diagnóstico raíz de tanto constitución, desbalance y todo lo que viene después. Entonces hoy podemos decirte que integrar el Ayurveda en nuestra vida transformó nuestra salud, nuestros cuerpos, nuestra mente, los hace cada vez más fuertes, más calmos, más profundos. Transforma nuestra forma de mirar, de acompañar, de escuchar y de enseñar. Aprendimos que no se trata solo de teoría, no solo de conocimiento, sino de que hay que tener presencia y ser coherentes con esos principios que nos trae la Ayurveda. Hay que ser coherente con la conducta que propone la Ayurveda, hay que ser coherente con la alimentación que propone la Ayurveda. Entonces, encarnar aquello que quiero compartir con mis alumnos, con mis pacientes. Y porque ellos no solo aprenden de, como les decíamos, de lo que estamos diciendo, la información que estamos dando, sino de todo lo que se trata. La rutina de Ayurveda sirve por esto y yo lo estoy viviendo, por eso verdaderamente sirve, lo estoy experimentando cada día de mi vida. Y eso no se improvisa, eso se cultiva día a día. Por eso creamos este curso, Bases de la Ayurveda, para que dejes de correr atrás de lo que deberías saber o de lo que te falta dar.
¿Mm? Y empieces a vivir desde un lugar mucho más auténtico, centrado y real, desde tu propia experiencia ayurvédica. Así que si querés acompañar a otros desde la prevención, querés conectar de nuevo desde esta raíz, querés vos poder tener esta experiencia más transformadora en tu práctica y entender esta estrategia que les contamos recién que nosotros aplicábamos con nuestros pacientes, les vamos a enseñar todas las herramientas de prevención para que vos puedas tener energía, te sientas vos bien y también empieces a ver cómo se puede aplicar esto en otras vías de forma de prevención. Esta es nuestra nueva propuesta para que vos puedas prevenir de una manera diferente en vos, en tu energía, en tu cuidado personal y también que puedas acompañar a otros a hacerlo. Así que si querés prevenir en los principios básicos de la Ayurveda, estás arrancando tu camino, querés empezar a tener una experiencia sobre prevenir y mejorar la calidad de vida, puedes escribirnos por privado porque vamos a abrir las inscripciones de este nuevo curso y queremos que estés ahí. Así que muchas gracias por unirse a este episodio. Esperamos que nos dejen sus comentarios, qué te pareció, cómo es tu experiencia en la prevención, en mejorar tu calidad de vida, en sostener los hábitos y sobre todo en comunicarle esta experiencia a tus pacientes y a tus alumnos para que ellos también lo puedan integrar en la vida. Y si pensás que le puede ayudar a alguien, puedes compartírselo. Esperamos haber enriquecido tu propia mirada con el Ayurveda y con el cuidado de tu salud y por lo tanto poder prevenir con mucha más profundidad. Y nos encontramos en el próximo episodio. Chao a todos. Chao, chao.